Hola muchachos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que estén visualizando esta presentación. Tal como les comenté en el mensaje que les hice llegar el día de ayer, les pido disculpas por la confusión que yo tuve con el horario de la clase y fue la única razón por la que no llegué a dictar la sesión y por lo mismo genero este material de apoyo. ¿Sí? No se va a volver a repetir y les pido mil disculpas por el inconveniente que esto les puede haber ocasionado. En relación con lo que vamos a particularmente revisar en este breve video, que intentaré en la medida de lo posible que sea lo más breve y claro posible, vamos a abordar particularmente lo que dice relación con la idea de investigación en un proyecto, evidentemente, de trabajo, de investigación y de recopilación bibliográfica, que es lo primero que nos interesa dentro de esta asignatura. Y evidentemente vamos a entregar algunas directrices respecto de cómo configurar y de cómo reconocer particularmente el problema de investigación. Así también vamos a entregar algunas actividades y orientaciones que son muy breves, la verdad, para que ustedes a la sesión del día lunes vengan ya con relativa claridad respecto de qué tema les gustaría investigar o qué tema les gustaría profundizar y aprender un poco más para efectos de que esto les pueda servir y lo puedan ir vinculando y conectando con las herramientas y explicaciones que nos entregarán desde el CRAI para efectos de realizar procesos de investigación y de revisión de material bibliográfico. En este contexto, y tal como les estaba indicando entonces, particularmente nos vamos a referir en este video a dos puntos. El punto número uno, que dice relación específicamente con la idea de investigación, y el punto número dos, que está vinculado con cómo vamos a construir y cómo se va a configurar particularmente el problema de investigación. Desde el punto 3 al punto 6 lo vamos a abordar en la sesión del día jueves, dado que la sesión del día lunes va a estar a cargo del CRAI, como les comenté. Respecto de este punto, también les solicito que para la sesión del día lunes puedan asistir y puedan presentarse con su ordenador, dado que es muy probable que para las actividades que proponen desde el CRAI soliciten realizar algún ejercicio o alguna actividad práctica donde requieran del uso de su ordenador. Así que eso como recordatorio también se los dejaré como mensaje en el campus virtual. Bueno, para comenzar, es importante tener claro que cuando nosotros específicamente nos referimos a los procesos de investigación, siempre cualquier tipo de proceso de investigación parte de la base de una idea. Y esta idea puede tener distintas variables. ¿Sí? Y cuando me refiero a que puede tener distintas variables, es que puede nacer, puede emerger de distintos ámbitos. Por lo mismo, en la lámina que ustedes pueden visualizar, acá aparece que esta idea de investigación puede ser desde la inspiración, desde la necesidad de cubrir huecos o espacios de conocimiento, desde la necesidad de resolver una problemática como una oportunidad o como un proceso de conceptualización. En este contexto, en el fondo, cuando nosotros decimos que la idea de investigación surge de la inspiración, nos referimos particularmente a los intereses específicos que tiene el agente investigador, en este caso ustedes. A mí me interesa investigar esto, entonces evidentemente que yo tengo que ir definiendo y aclarando por qué me interesa investigar ese fenómeno, ese proceso en particular. ¿Hay alguna razón? Esa razón puede estar dada por la experiencia, puede estar dada por los aprendizajes previos, puede estar dada por un sinnúmero de situaciones y de variables. Pero la inspiración, tal como se indica en la lámina, apunta directamente a reconocer o generar este proceso de trabajo investigativo a propósito de los intereses personales de quien está investigando. En este caso, ustedes asumen este rol de investigador. Por su parte, también una opción de generar una idea de investigación surge desde la oportunidad. Cuando nos referimos particularmente y específicamente a la oportunidad, estamos entendiendo que el proceso de investigación supone una posibilidad de indagar acerca de un tema. Y este tema que puede ser en el fondo
de carácter familiar, puede ser en el contexto del trabajo, puede ser en el contexto de la escuela, en el contexto de la universidad, y que particularmente cuando hablamos de oportunidad nos referimos a que este tipo de proyectos de investigación o de iniciativas investigativas tienen algún financiamiento. Entonces, en este sentido, a veces se va pensando que el generar una idea de investigación surge de en el fondo de la intención de poder obtener ciertos recursos económicos para poder realizar esa iniciativa. Así también podría ocurrir que esta idea de investigación surge desde la necesidad de cubrir espacios o vacíos de conocimiento. Y cuando nos referimos a estos espacios o vacíos de conocimiento, ¿a qué estamos apuntando? Estamos apuntando específicamente a ámbitos en los que el conocimiento no ha dado respuesta, el conocimiento científico existente no ha dado respuesta para ese fenómeno o ese proceso en particular. Entonces, bajo esa lógica, nosotros realizamos una investigación para poder generar conocimiento y cubrir ese espacio que no está cubierto, ese vacío. Entonces, por eso lo denominamos como una idea de investigación como necesidad para cubrir ciertos huecos o vacíos de conocimiento. Así también puede surgir desde la idea de resolver una problemática. En el caso del contexto socioeducativo, se da de forma bastante recurrente, la posibilidad de asumir este proceso de resolver problemáticas. ¿Por qué? Porque en el contexto de la escuela, de la escuela o de la organización en la que nos encontremos, nos estemos desempeñando profesionalmente, podemos encontrar ciertas situaciones que pueden generar, ¿verdad?, alguna barrera para que el proceso formativo sea más fluido. Y ese contexto y esa problemática puede ir en la línea de recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, etcétera. Entonces hay un montón de variables que pueden configurarse como una problemática. Y a la luz del reconocimiento de esa problemática, nosotros investigamos la problemática y a la vez determinamos cuáles son las acciones posteriores a desarrollar para poder superar dicha problemática, para poder superar dicha barrera. Y también puede ocurrir que particularmente esta idea de investigación surja o emerja particularmente de un espacio de conceptualización. Es decir, yo quiero generar, ¿verdad? Quiero generar un mayor nivel de conocimiento o quiero profundizar en torno a un ámbito de interés. Ahora, evidentemente que el trabajo conceptual que se realiza en el campo investigativo es un trabajo mucho más profundo, si se quiere, es un trabajo que implica una inversión de tiempo importante, como todas las investigaciones, por supuesto, pero particularmente implica un proceso de revisión de fuentes bibliográficas importantes para poder generar esta construcción conceptual que deseamos. En síntesis, entonces, la idea de investigación puede surgir de distintos ámbitos, puede emerger desde distintas dimensiones o variables, pero particularmente las más recurrentes, sobre todo en el ámbito de los estudios socioeducativos, van a ir en la línea de la necesidad de cubrir huecos o vacíos de conocimientos, así como también la necesidad de resolver algún tipo de problemática. En este contexto es importante no perder de vista que cuando nosotros vamos configurando y le vamos dando forma a la idea de investigación, tenemos que tener sumamente claras algunas consideraciones, como por ejemplo que el tema que seleccionemos como parte de nuestra idea de investigación sea un tema que no haya sido estudiado en profundidad, que no esté estudiado en profundidad y que en el fondo nos permita a nosotros hacer un estudio más profundo de aquello o, en su defecto, dar una visión o un análisis, una manera de análisis diferente a lo que ya existe. Así también, en el fondo, importa mucho el poder seleccionar una perspectiva principal desde la cual se va a abordar, en el fondo, este proceso, esta idea de investigación. Es decir, no pensar en que voy a realizar una investigación tal como ya se ha ido realizando en la literatura, tal como ya está en otros documentos, etcétera, sino que en el fondo yo debo apostar por algo distinto.
apostar por algo diferente que pueda configurarse como un aporte adicional a lo que ya existe. Entonces, esa idea es muy importante a la hora de generar un proceso de investigación. Tener claro cuánto se ha hecho respecto al fenómeno que queremos estudiar o investigar y qué podemos aportar nosotros de diferente a lo que ya existe. Esos son elementos absolutamente relevantes en este contexto. Es importante también que este proceso de investigación que llevemos a cabo sea bastante atractivo, que sea interesante y sobre todo interesante no solo para quienes estén vinculados con el proceso de investigación, sino que también sea interesante para el investigador, porque no puede ser nada más terrible que en el fondo la investigación se configure en un proceso tedioso para quien está llevando a cabo y está liderando el proceso de investigación. Y como ya les decía, estas ideas y estos nuevos aportes en los marcos investigativos no necesariamente tienen que ser ideas o propuestas absolutamente nuevas, sino que sean novedosas. Y esta novedad va a estar dada por un planteamiento, un posicionamiento y una configuración investigativa distinta a lo que ya existe. Ahora bien, algunas sugerencias en términos generales para poder llevar a cabo poder llevar a buen término la investigación. Primero, examinar temas acotados que no sean muy generales, ser sumamente preciso, definir esto es lo que yo efectivamente quiero investigar, entonces poder delimitar mucho la temática que vamos a investigar. Importante los espacios de trabajo colaborativo, compartiendo con amigos, con pares, etcétera, aquello que queremos estudiar, ¿verdad? Escribir en la medida de lo posible, escribir, ir apuntando en el fondo las ideas que nos gustaría investigar y en función de eso poder posteriormente llevar a cabo un proceso de reflexión que nos permita enfocar y precisar particularmente el contenido y la temática que queremos cubrir. Y evidentemente relacionar nuestras experiencias personales y nuestras experiencias, digamos, en términos formativos con la idea de investigación. Ir estableciendo estos vínculos, no en el fondo mirarlo desde la distancia, sino que también ir estableciendo este intercambio y esta interacción entre las distintas variables y experiencias que hemos ido considerando a la hora de configurar la temática o la idea de investigación. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos claridad de la idea de investigación, tenemos que proceder a definir cuál es el problema. Y cuando hablamos del problema en el ámbito investigativo, vamos a entender por problema aquel proceso, fenómeno, frente al cual aún no existe una respuesta o las respuestas en el fondo que se han dado desde la investigación científica no han sido lo suficientemente claras o no han sido lo suficientemente profundas para resolver esa situación. Entonces no tenemos que visualizarlo como un elemento negativo, sino que ese problema lo tenemos que visualizar más bien como una oportunidad que desde la investigación implica poder aportar, poder resolver una situación que no está resuelta del todo. Entonces, en el fondo, cuando nosotros vamos a configurar el problema, nosotros ya definimos nuestra idea. Esta es la idea. Yo quiero estudiar en torno a tal elemento, tal fenómeno, entonces eso es lo que yo quiero realizar. Pero en particular, tengo el tema y ahora tengo que concretar mucho más ese tema, porque ese tema puede tener distintas variables o ópticas desde las cuales puede ser abordada, entonces tengo que precisar. Y para precisar nosotros problematizamos ese tema. Y eso implica que vamos a tener que hacer una revisión de cuáles son los hechos, cuáles son las situaciones, las acciones y los procesos que están involucrados con ese tema, ¿no es cierto? Ver cuál es el hallazgo, esa laguna, aquel aspecto, digo, que no está resuelto. Y ahí aparece esta idea que comentábamos con anterioridad, este vacío de conocimiento. ¿Qué es lo que no está resuelto o que no está resuelto o que nosotros lo podríamos resolver o abordar desde una perspectiva distinta? Entonces, en el fondo, cuando hablamos del problema de investigación, nos referimos particularmente a eso, a reconocer qué es lo que no está resuelto totalmente desde el campo investigativo y científico y cómo nosotros podríamos resolver aquello. Entonces, reconocemos particularmente en el problema de investigación, lo que hacemos es reconocer un vacío del conocimiento y definir cómo nosotros desde nuestro trabajo podríamos cubrir ese vacío de conocimiento.
Entonces, a propósito de esto, en el problema de investigación se van planteando, a partir de este vacío de conocimiento, se van planteando una serie de preguntas que nos van a ayudar a orientar el proceso de investigación y a ir dando respuesta y ir cubriendo este vacío. Y como ya les decía, en el fondo vamos a tener este tema y de este tema vamos a hacer esta problematización, que es un aspecto puntual respecto del tema de investigación. Y vamos a generar, a propósito del problema de investigación, vamos a generar directamente las preguntas, que vamos a partir desde una pregunta general de investigación y preguntas directrices o preguntas orientadoras, que son preguntas específicas, y vamos a tener evidentemente también un objetivo general de investigación y objetivos específicos. En esta línea es importante no perder de vista que, por ejemplo, la pregunta general de investigación tiene que ir en concordancia con el objetivo general de investigación, mientras que las preguntas directrices o preguntas orientadoras tienen que ir en concordancia con los objetivos específicos del estudio. Ahora, cuando nosotros hacemos la selección particularmente del problema de investigación, hay ciertas consideraciones, como por ejemplo la relevancia temática. Cuando hablamos de relevancia temática nos referimos particularmente a que en torno a ese tema hay una discusión. Hay una discusión que está latente, la ciudadanía está conversando respecto de ello, hay un tema que no está siendo resuelto del todo, entonces evidentemente que tiene que ser relevante socialmente, relevante temáticamente. ¿Por qué? Porque la temática me lleva a tomar decisiones, me lleva a discutir en términos de política, en términos de normativas, etcétera. Entonces, hay una relevancia temática, una pertinencia social, es decir, ¿es adecuado el problema de investigación que yo estoy definiendo? ¿Es adecuado para efectos de el contexto en el que estoy desarrollando el proceso? Y evidentemente que hay otros aspectos también y que tienen que ver con que sea viable. El problema de investigación es viable, vale decir, en términos de los recursos humanos y recursos documentales. Yo puedo llevar a cabo solo un proyecto de investigación en un problema de investigación. Puedo resolver ese problema de investigación yo de manera individual en el contexto de la Universidad de Barcelona, considerando que tenemos un gran número de estudiantes, de profesorado. Una persona lo podrá hacer. Entonces, evidentemente que tenemos que considerar otros aspectos como los recursos humanos, los recursos documentales, y que, evidentemente, como ya les decía, que aporte algo nuevo, algo distinto a lo ya existente. Ahora, cuando nosotros vamos a configurar y vamos a redactar particularmente el problema de investigación, vamos a entender que el problema de investigación va a consistir en un enunciado que es breve, que es claro y preciso del problema, y que se va a configurar particularmente desde el planteamiento de una pregunta. Ahora, la pregunta debe ser precisa, ¿verdad? Clara y muy concreta respecto del fenómeno que nos interesa estudiar. Entonces, ahora, este proceso de formulación del problema de investigación puede ser desde dos perspectivas o dos ópticas: una óptica inductiva o una óptica deductiva. Cuando hablamos de la óptica inductiva, significa que el problema de investigación, la redacción del problema de investigación, se inicia con la formulación de la pregunta. Mientras que cuando hablamos de una óptica deductiva, en el fondo a lo que apostamos es cerrar el problema de investigación mediante el planteamiento de la pregunta. Entonces, en general, desde la sugerencia que Felipe les entrega, es que particularmente siempre es preferible exponer la pregunta al final del problema de investigación y hacer toda la exposición como temática, de revisión bibliográfica, si se quiere, de fuentes que se hayan consultado para ir construyendo y definiendo el problema, y posterior a la exposición de todos esos datos, presentar de manera más precisa la pregunta de investigación. Es lo que yo les sugiero particularmente, pero es una decisión de cada investigador. Ahora, cuando nosotros vamos definiendo particularmente el tipo de vacío que queremos cubrir en el problema de investigación,
podemos tomar podemos tomar dos líneas principales. Una área de interés práctico, es decir, es un problema que tiene un carácter práctico, que es lo propio de generalmente en el campo y en los estudios investigativos en el contexto socioeducativo, tienden a ir más en la línea del interés práctico, es decir, una situación que requiere algún tipo de intervención, monitoreo, etcétera, u otro tipo de acciones, y que no implica necesariamente la generación de conceptos o de propuestas conceptuales particulares. Eso sería un problema de investigación desde un área de interés teórico. Cuando nosotros queremos construir un concepto, en el fondo tenemos un interés más bien teórico. Cuando queremos generar una intervención, una propuesta, un taller, por ejemplo, práctico para poder ayudar a los padres de determinada organización educativa, estamos generando un problema de investigación donde el interés está puesto en lo práctico. Podría incorporar simultáneamente el interés práctico y el interés teórico sin lugar a dudas. Es más complejo, es más trabajo, por supuesto, pero en el fondo es para que lo tengan en consideración. Y miren, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Dice, el propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta, mediante entrevistas en profundidad. Se consideran operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que éste considera peligrosas. Por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, reparación de aneurisma o extracción de tumor cerebral. Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente. En este contexto, entonces, hay la declaración de un problema. ¿Por qué? Porque se define la existencia de un vacío, de algo que no está resuelto, que en el fondo se señala que se busca comprender las emociones ¿verdad?, de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano, ¿verdad? Que van a ingresar al quirófano y van a ser sometidos a una cirugía de alto riesgo. Y estas comprensiones de las emociones que estos pacientes padecen se van a lograr reconocer y caracterizar mediante entrevistas en profundidad que se van a llevar a cabo con estos pacientes. Ahora, ¿por qué esta situación es particularmente interesante y por qué se configura como un vacío? Porque efectivamente hay pocas investigaciones referidas a la emocionalidad que tienen los pacientes, particularmente entre este rango etario, 14 y 20 años. Entonces, ¿y por qué? Porque es muy poco probable realizar entrevistas a pacientes con estas características, dada la complejidad de este tipo de intervención quirúrgica. Entonces, ahí reconocemos que hay un vacío, inexistencia de investigaciones en torno a la emocionalidad de jóvenes entre 14 y 20 años que se van a someter a una operación altamente riesgosa, y en función de eso se va a hacer un estudio mediante entrevistas para comprender la emocionalidad de estos jóvenes. Y por lo mismo, a propósito de esto, se plantean tres objetivos: comprender las emociones, profundizar en las vivencias, comprender los mecanismos que el paciente utiliza para afrontar esas emociones. Esos son los objetivos, y vinculado con los objetivos, preguntas de investigación: qué emociones experimentan, cuáles son sus vivencias antes de la operación y qué mecanismos emplean para confrontar dichas emociones en la etapa previa a la operación. Entonces, de esa manera configuramos en
Y bueno, para ir valorando, cuando nosotros valoramos vamos determinando la adecuación de este problema de investigación, hay varios elementos importantes, que sea real, que sea factible y que sea relevante. Es decir, que sea real, que efectivamente el problema exista, que sea factible, es decir, que podríamos llevar a cabo el estudio. Es decir, contamos con los recursos disponibles, recursos humanos, documentales, ¿verdad?, económicos para poder llevar a cabo esta investigación. ¿Y cuál es la relevancia? ¿Es relevante teóricamente? ¿Es relevante socialmente el estudio? Entonces vamos definiendo y vamos analizando aquello. Ahora bien, y pensando un poco en lo que me interese que vayamos realizando, es que vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que ustedes ingresen a este enlace que dice ejemplos de temas en el ámbito de la educación social relacionado con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ahí ustedes van a encontrar que están los objetivos, por un lado, y por otro lado hay ciertas áreas temáticas, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a solicitar es que ustedes vayan haciendo ese cruce entre el objetivo y el área temática y en función de eso vayan definiendo cuál es el tema que les gustaría investigar. Esto lo van a hacer de la siguiente manera. Una vez que hayan mirado ya este documento que está en PDF en el campus virtual, van a ingresar a este enlace y van a completar, van a buscar su nombre en el formulario, van a seleccionar su nombre, después van a seleccionar un objetivo, después van a seleccionar un ámbito o una dimensión de interés para investigar y finalmente en un pequeño recuadro que se ha integrado en el formulario les voy a pedir que definan una aproximación respecto respecto del tema que les gustaría investigar, evidentemente que sea un tema que esté circunscrito a estos dos ámbitos que ustedes seleccionaron en el formulario, es decir, este objetivo de desarrollo sostenible con este ámbito temático referido al campo socioeducativo. Entonces, eso es, y yo les voy a pedir que particularmente este formulario venga completo para la sesión del día lunes. Tienen tiempo para completarlo hasta las 16 horas del día lunes, así que por favor les pido que no lo vayan a olvidar. De esa manera doy cierre a este espacio de exposición y ante cualquier duda o consulta que vayan teniendo, me lo van planteando y yo les voy ayudando en el proceso. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.